Buenos días, el día de hoy vamos a presentar el tercer parcial digital y los integrantes son Paula Andrea Jiménez y Luz Estefanía Rodríguez. La problemática del parcial trata sobre un diseño del sistema que nos permita controlar una incubadora para los pacientes neonatales. El problema radica en plantear un sistema que controle y mantenga dentro de los rangos normales la temperatura del recién nacido. El sistema debe manipular actuadores de acuerdo a los estados y a los valores de los sensores para un correcto funcionamiento. Planteamiento y consideraciones. En primer lugar, se utilizaron 3 botones, los cuales estos son dispositivos que permiten desviar o interrumpir el curso de corriente. Se utilizaron 3 en la interfaz de la incubadora, uno para subir, otro para bajar y otro el cual se va a manejar como la opción de Enter. Se utilizó una pantalla LCD, la cual es de 20x4. Estas son pantallas integradas, las cuales compacta, liviana, delgada, permitiendo el ahorro de espacio, que consume poca energía y no emite distorsión geométrica. Y a su vez se utilizó un Arduino Mega. Esta es una placa de microcontrolador, la cual posee 54 pines de entradas y salidas digitales. 16 de ellas son entradas análogas incorporadas a estos elementos y 15 son digitales. Esto con el fin de poder abarcar todos los sensores y actuadores que se necesitaban. También se utilizaron 2 sensores de temperatura, que es el LM35. Este es un sensor análogo con una precisión calibrada de 1 grado centígrado, con un rango de medición desde menos 55 Celsius hasta 150, el cual se utilizará para conocer la temperatura ambiental de la incubadora y la del bebé. También se utilizaron los LEDs, que estos son diodos que emiten luz y que se utiliza para indicar el estado de los actuadores y la alarma del prototipo. Finalmente usamos el sensor del micrófono y revisar como alarma si el bebé estaba llorando. En tabla de entradas y salidas, estas fueron las variables que usamos. En entradas van a ser botones como arriba, abajo, enter, los sensores, la frecuencia del sensor de sonido. Ya en salida lo que vamos a tener es el motor extractor, motor de flujo, resistencia, calefactor, la pantalla 20x4 y la alarma. En este caso nosotros lo definimos con colores para ser más organizadas tanto en escritura como visualmente. Por ejemplo, tenemos el botón de arriba que va a ir al pin 2, el sensor de temperatura neonatal que va a dar pin A12 y así sucesivamente. Todos estos pines que se ven en la tabla amarilla son los pines de la pantalla LCD. Y en este momento podemos observar las gráficas de funcionamiento de los actuadores versus los sensores. Estas gráficas son creadas para la parte automática de la incubadora. Son 2 debido a que ambas están ligadas de manera proporcional a la temperatura corporal del bebé. En el caso de la resistencia de calefacción es inversamente proporcional a esta, y en el caso del ventilador de flujo es directamente proporcional debido a que cuando el niño aumenta su temperatura a más de los rangos deseados, que se encuentra entre 36 y 37 grados, este va a tener una dificultad para respirar, por ende necesitará más de la ventilación que de calefacción. Como se observa en la gráfica de la izquierda, también se hizo para la temperatura ambiental, sin embargo esta no se tiene en cuenta para el código. Como podemos observar, aquí comenzamos el diagrama de flujo con el inicio o del enter. Comenzamos con la declaración de las variables que vamos a necesitar. Como podemos observar, nos va a indicar que la pantalla de inicio, lo primero que se mostrará en la LCD, van a ser las 2 opciones de operación y configuración. Si oprimimos el botón de arriba, nos mandará en la pantalla las opciones de manual automático, y si oprimimos el botón de abajo nos mandará al menú de sensores y alarmas. De forma similar, entonces vamos a preguntar qué botón se va a escoger. Si es el botón de arriba, será el manual; si es el botón de abajo, será el automático, para el caso de las operaciones. En el manual, lo que va a realizar el circuito o la simulación será preguntarle al usuario en qué valor quiere cada motor. Como podemos observar, el primer motor que se mostrará en la pantalla será el extractor, y comenzaremos a variar su valor con los mismos botones de arriba a abajo y mostrándole en la pantalla hasta que esté de enter. De lo contrario, se quedará como en un bucle esperando la confirmación del usuario. Cuando realice dicha confirmación, el segundo motor que se va a ejecutar será el motor de flujo. De forma similar, preguntando que varíe los botones de arriba a abajo hasta encontrar su valor deseado y oprimiendo Enter. De lo contrario, seguirá preguntando. Y ya casi para finalizar, por último preguntará el motor de la resistencia de calefacción, haciendo el mismo proceso. Cuando esto finalice, el proceso de la incubadora se terminará. De manera casi simultánea, va a preguntar la temperatura del bebé, si se encuentra en los rangos deseados, como podemos observar acá. Debe estar entre 36 y 37 grados.
Si se encuentra por fuera de estos valores, se prenderá la alarma y la pantalla pues también dará el mensaje del LED, y si se encuentra en dichos rangos, pues significará que el bebé está bien y pues la alarma estará apagada. En la parte automática, teniendo en cuenta las indicaciones, esta se manejará, como su nombre lo dice, de forma automática. Estará ligada a la temperatura corporal del bebé y manejará, como mencionamos en las gráficas anteriores, de manera directamente proporcional con el ventilador y de manera inversa con los resistentes. Como ya teníamos la ecuación de las gráficas, pudimos obtener una mejor forma, pues dicha ecuación, para que el motor funcionara de acuerdo a lo indicado. Para la parte de configuración, en los sensores, el usuario tendrá la oportunidad de variar cada sensor dándole un valor de máximo o mínimo. Entonces en pantalla, como primera opción, se dará el sensor de temperatura. La persona preguntará si quiere bajar o disminuir el valor, y cuando llegue a su rango deseado, pues oprimir Enter. De lo contrario, seguirá preguntando el mismo. Cuando esto pase, seguirá preguntando sobre el sensor de temperatura neonatal, dando pues o ejecutando la misma función, y por último, lo que serían los rangos de la frecuencia, finalizando así la operación de este. Y por último, se encuentra también en la parte de configuración la alarma, que es de también forma muy similar. Se mostrará en la pantalla la alarma si quiere variar los valores máximos o mínimos. Si oprime el botón de arriba, pues elegirá que quiere variar el máximo. Si escoge el botón de abajo, que quiere variar el mínimo. Y con los mismos, pues comenzará a modificar su valor, aumentando o disminuyendo hasta obtener el deseado y finalizar el proceso. Para la parte del código Arduino, lo que hicimos inicialmente fue llamar la librería, en este caso para la pantalla, que se llama Liquid Crystal, ya que sin esto, al momento de ejecutar el código, nos va a generar. Luego de eso declaramos las variables que se usaron a lo largo del código. Luego se van a mostrar unos menús. Primero se está mostrando el menú principal, en donde acá pues se declararon los pines, si eran de entrada o de salida, y así sucesivamente. Se declara un mensajito donde se dice bienvenido, las operaciones y las configuraciones, que esas son las dos opciones que se tienen inicialmente en los siguientes menús. Se programó en los siguientes menús que si se oprime configuración va a salir sensores y alarma, pero si se oprime operación va a salir automático manual. Una vez estando dentro de la opción, nosotros escogemos cuál vamos a ejecutar, y respecto a eso pues se van a ejecutar las variables en la pantalla mostrando sus valores, y al mismo tiempo ejecutándose la funcionalidad de los motores y de los sensores actuadores que hay dentro de la simulación de Proteus. Acá estamos mostrando de forma general los códigos, pues cada uno de ellos pues la verdad es extenso, donde muestra su función principal, qué función se ejecuta, una vez se ejecuta la función que mostrar en pantalla, entre otros. A continuación vamos a explicar la simulación. Acá estamos viendo la pantalla de bienvenidos. La primera opción es de operación y la segunda es de configuración. Al oprimir operaciones van a salir dos, que va a ser automático manual. Vamos a oprimir automático, el cual nos va a arrojar un mensaje de modo automático y nos va a decir el valor del extractor y el valor de la resistencia. En el mismo modo automático se nos van a prender alarma. En este caso el micrófono nos va a dar aviso al llanto del bebé. Cuando está en uno, llora. Este nos indica que pues está presentando una temperatura anormal del bebé. Para el siguiente caso vamos a oprimir manual. Para este caso estamos viendo que en el modo manual el motor del ventilador va a tener un valor de 60. El motor extractor tendrá un valor de 80. Y para el caso de la resistencia calefactora tendrá un valor de 30. Para el caso de las configuraciones vamos a tener sensores y alarma. Oprimimos alarma, nos va a salir el valor máximo y mínimo. En este caso pues nos está arrojando el valor de la temperatura del sensor, en este caso del bebé, y también de la temperatura ambiente de la incubadora. Ahora en el caso de la configuración para sensores. En la parte de sensores vamos a tener la temperatura ambiente en un valor máximo de 24 y el valor mínimo será de 18. Para el caso de la frecuencia, el valor máximo que está arrojando, una vez pues se varía el sensor, en este caso es el potenciómetro, pues será de 90. Y para el caso de la frecuencia mínima será con un valor de 75. Finalmente, como podemos observar, se presentan los tipos de pruebas que hicimos para la verificación: pruebas individuales entre elementos de funciones, subfunciones de las pantallas, y la prueba final, que era todo en conjunto. Llegando a la conclusión que todo dio perfectamente, ya que sí se presentaron problemas durante la simulación, pero el resultado final fue el resultado esperado.